Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Osvaldo Castro Quirós, soy alumno de la licenciatura en Educación Primaria del Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla. El día de hoy hablaremos dos aspectos educativos sumamente importantes. Uno de ellos es el qué debe saber y qué debe saber un docente de educación primaria. Y la otra pregunta del otro punto de análisis va a ser el cómo influye el contexto escolar en la práctica docente. Sin más que decirles, espero les guste el video informativo y bueno, comencemos. Antes que nada, les podemos decir que estas dos preguntas las podemos responder gracias al acompañamiento del curso Análisis de Prácticas y Contextos Escolares que lo llevamos en la licenciatura. ¿Por qué? Porque este curso nos ayudó a tener una visión bastante amplia sobre los contextos sociales, económicos, culturales, políticos que se encuentran dentro de las escuelas o a sus alrededores. Al igual, lo que buscamos es que no solamente nos quedemos con nuestra interpretación, sino tenemos que ir a buscar más allá, realizar investigaciones, compararlos con libros, con documentales, etcétera, con el fin de recabar más información y poder llegar a una conclusión. Por otro lado, estas preguntas nos podemos también basar en base al observado que vimos en la escuela primaria Jesús González Ortega, y yo también quise retomar la primera escuela de jornada que tuve, que en mi caso fue la escuela primaria Profesora Paz Montaño, que se encuentra ubicada en la zona de Cholula. Según Sampieri nos dice que el contexto influye demasiado en la práctica docente. ¿Por qué? Porque debemos de cambiar las estrategias, los diseños curriculares e incluso hasta la interacción con los alumnos. Y esto tiene mucha razón. Pongamos un ejemplo. En el diseño de estrategias, primero que nada, no podemos, en nuestra planeación no podemos adaptar una actividad que tenga que ver con bueno, que se tengan que utilizar recursos tecnológicos cuando vamos a una zona rural, y no es discriminar, no, para nada, sino que también debemos de estar conscientes de las posibilidades y recursos que tienen nuestros alumnos y la escuela, porque puede que lleguemos allá y los alumnos no cuenten con cañón de luz, no cuenten con internet, no cuenten con impresoras, no cuenten con ese tipo de cosas que cotidianamente acá en la ciudad pues sí los podemos obtener fácilmente. Es por eso que debemos también estar conscientes y saber adaptar las estrategias conforme a los contextos en el que nos encontramos. Al igual la interacción cambia mucho. No es lo mismo relacionarse con personas que vienen de una cultura a lo mejor un poco más cerrada, que en este caso son los pueblitos o las comunidades más aisladas, a estar en una ciudad, porque bien es sabido que en una ciudad pues llega gente de todos lados, y es por eso cuando la multiculturalidad choca, es por eso que debemos también adaptarnos, conocer nuestros contextos. Y pues volviendo a la pregunta, el contexto influye demasiado, 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 porque vuelvo a lo mismo, no todos tienen las mismas creencias, las mismas culturas, las mismas relaciones. Bueno, antes que nada, quiero igual contarles un poco más allá sobre las experiencias que tuve en las jornadas de observación. Quiero hablarle igual sobre la escuela primaria Jesús González Ortega, que en este caso se encuentra ubicada en la zona de Xonaca. Como se los decía hace un momento, los contextos influyen demasiado, y un ejemplo muy claro es en lo urbano y lo rural. ¿Por qué? Porque también tuve la oportunidad de estar en la escuela primaria oficial Profesora Paz Montaño, y me percaté y también pude analizar y diferenciar muy a detalle el cómo las actividades cambian demasiado, demasiado, demasiado. ¿Y por qué lo digo? Porque en este caso, en la escuela primaria Jesús González Ortega, la, la docente en cargo contaba con internet, un cañón, y de hecho contaba con su computadora personal y una impresora del salón. Y en este caso facilitaba mucho las actividades que hacía con los alumnos, porque cualquier actividad que ella podía hacer al momento, fácilmente iba a la computadora, bueno, mandaba las hojas a la impresora, y en unos 5 minutos los niños ya estaban trabajando. Al igual en el cañón podían visualizar algunas actividades, videos que les podían ayudar en su aprendizaje. Y por otro lado, en la escuela primaria de Cholula, que es la profesora Paz Montaño, la docente no contaba con internet, no contaba con cañón, no contaba con algún tipo de recurso tecnológico. Sin embargo, esto no quiere decir que su aprendizaje no era significativo por parte de los niños. No, nada que ver. Solamente estamos comparando las estrategias, las habilidades, los recursos que nuestros niños cuentan. Depende también las escuelas y los contextos. Es por eso que lo tenemos que tener bien en claro. Y bueno, una vez respondida la pregunta, podemos pasar a la siguiente,
que consiste en el qué debe saber y qué debe saber hacer un docente en educación primaria. La verdad es una pregunta muy interesante, no les voy a negar, pero al igual resulta a la vez un poco parecida, aunque son dos preguntas en una, las dos resultan bastante parecidas. Sin embargo, la respuesta que tiene cada una es muy diferente. Acompáñenme a verla y vamos a ver en qué cambian y cuáles son las respuestas de cada uno. Y bueno, antes que nada vamos a responder la pregunta al qué debe saber un docente en educación primaria. Y la verdad es que el docente debe saber de todo, pero primeramente lo vamos a dividir en tres fases. Yo lo quise dividir en lo teórico, en lo socioemocional y hay una última que la quiero dejar hasta el último. Y pues bueno, acompáñenme. Lo teórico, ¿por qué digo de lo teórico? Porque como principal, un docente debe conocer los programas sintéticos, los programas de evaluación, los PDA, las fases en las que se encuentran los alumnos, que en este caso son la fase 3, la 4 y la 5. Al igual conocer un poquito más allá sobre los diseños curriculares, sobre la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque todo esto va a facilitar nuestra mejora del aprendizaje para ellos, al igual que las planeaciones didácticas. Y también había escuchado mucho sobre Pedro Cañal en su libro de Didácticas de las Ciencias Experimentadas en la Educación Primaria, que nos dice que un docente debe plantearse la finalidad con la cual va a estar con sus alumnos. Esto quiere decir que debe fijarse un objetivo y una meta clara con la que quiere que sus alumnos salgan para que se cumpla adecuadamente. Por otro lado, que lo dividí también en lo socioemocional, en la docencia hemos aprendido que no solamente somos esos maestros que te enseñan historia, no, no, no. También debemos de comprender a nuestros alumnos, debemos de conocer las etapas del desarrollo cognitivo en la que se encuentran como las que nos habla Piaget. Al igual tenemos que conocer, se me hizo muy interesante acerca de eso de las operaciones concretas y las abstractas, debido a que es muy cierto y no podemos pedirle a nuestro alumno, no podemos decirle algo que no está a su nivel porque no nos va a entender y nos va a dar o simplemente no va a hacer lo que le pedimos. Y en este caso quise dejar para último lo socioemocional. Y ustedes se preguntarán por qué lo socioemocional, porque al final la docencia es una carrera pues muy noble y aparte de noble muy humanitaria, ¿no? Porque al final convivimos los 5 días de la semana con alumnos, con personas, con seres vivos. Y al final nosotros igual somos seres vivos que tenemos sentimientos, pensamientos, tenemos todo. Y es por eso que aparte de ser alguien que ponga tareas, que guíe a sus alumnos para adquirir conocimientos, también debemos de conocerlos, de ser empáticos, de ser responsables, de ser amables, de ser, más que nada yo creo que positivos y alegres, porque no, si un maestro que es negativo y siempre está todo el día enojado o triste, pues le va a pasar ese ánimo a su alumno. Es por eso que también debemos saber que lo empático o lo humano pues influye mucho en nuestra docencia. Y pues bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Y bueno, pasando a la última pregunta, el qué debe saber hacer un docente. Y esto se va de la mano con la anterior. La única diferencia es que aquí es llevarlo todo a la práctica. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los puntos que retomamos, bueno, que tomamos en el anterior fue las planeaciones didácticas. Debemos de conocer bien los campos, lo que piden los campos formativos, lo que piden los PDA, más bien lo que piden los PDA y lo que viene en los campos formativos. Al igual debemos de tener conocimientos sobre pues, las ciencias, que en este caso son geografía, matemáticas, lenguajes, que como tal ya no los vemos en este programa que es de la nueva escuela mexicana, pero pues aún los empleamos. Entonces, yo por eso quiero decirles que un maestro debe saber hacer sus planeaciones de una forma didáctica, de una forma recreativa, de una forma en la que el juego tenga mucho que ver en las actividades, porque muchas personas, hay una controversia, existe una controversia muy grande en que el juego solamente es como una distracción, pero no. El juego también nos puede ayudar para aprender, siempre y cuando lo sepas llevar de la mejor manera. Yo recuerdo mucho a mis alumnos de la escuela primaria Jesús González Ortega. No es por menospreciar el trabajo de la docente, no para nada, pero simplemente quiero poner un ejemplo de cómo nuestros alumnos pues ya estaban un poco aburridos de que siempre era lo mismo que hojas de trabajo, que resúmenes,
Y pues no había una interacción como tal de docente a alumno. Y eso es lo que necesitamos, porque necesitamos seres activos, que nos respondan, que nos hagan preguntas, que desarrollen ese pensamiento cognitivo. Y bueno, la forma más viable de hacer esto, pues son los juegos recreativos. Al igual, debemos de conocer a nuestros alumnos, debemos de llevarlos de la mano. ¿Por qué? Porque al final son pequeños apenas y nosotros somos sus guías y es por eso que debemos de conocer las mejores estrategias para poder pues llevarlos en ese camino, que sigan ese camino por delante y que ellos solos vayan descubriendo sus propios conocimientos, que es lo que nos piden ahora, que los niños se vuelvan capaces de descubrir los conocimientos por sí solos. También por último, pues yo quisiera decirles y quisiera comentarles que pues un docente debe saber el cómo crear un entorno en su aula que sea empático, que sea amable, que sea respetuoso, pero que sobre todo sea alegre, porque en verdad un salón alegre deja mucho que decir. Y yo recuerdo de pequeño cuando veía a otros compañeros de otros salones con maestros que eran muy alegres, yo decía, yo quiero estar en ese salón. No sé por qué, pero yo quiero estar en ese salón. Y es lo que nosotros tratamos de, o queremos tratar de provocar en nuestros alumnos. Que tengan ese interés por la escuela, que tengan ese interés por estudiar, que la escuela no sea un castigo, no sea de, ay, otra vez quiero ir a la escuela, no, no quiero ir por este maestro, por esto, no, que sea todo lo contrario, que digan, no, yo quiero ir porque mi maestro nos enseña con juego, nos enseña con ese carisma, con esa alegría. Y es por eso que el mejor consejo que les puedo dar es que los docentes debemos crear un aula en el cual se fomente el respeto, pero sobre todo que sea un entorno de alegría. Y pues bueno, yo les quiero contar una pequeña anécdota que me pasó y yo creo que esto igual va de la mano con lo que les acabo de decir y pues va a fundamentar pues mi teoría. Yo estuve, bueno, esta anécdota la tuve en la escuela primaria Jesús González Ortega, que en este caso pues la verdad yo sí soy un poco alegre con los niños, ¿no? Yo hablo con ellos, pues sí creo un entorno en el cual haya una relación sana. Y hay un niño en especial eh, que es, bueno, para sus compañeros él es muy hiperactivo, no se puede estar quieto mucho tiempo, así es como ellos lo describen. Pero sin embargo, el alumno es muy inteligente. Y recuerdo que él fue el primero en entregarme la actividad. Y pues yo sorprendido, la verdad, sí le dije, oye, eres muy bueno, eres muy capaz. Sigue así, por favor, porque la verdad te veo mucho futuro y espero que sigas así siempre. Y a lo mejor para mí fueron unas palabras pues normales, ¿no? Pero el niño se me quedó viendo con una cara de felicidad y de que no se la creía. Me dijo de que en serio, maestro, porque la verdad nunca nadie me había dicho eso. Mis compañeros siempre me dicen que no sé nada, que nunca pongo atención. Pero ahora que usted me lo dice, me, me enorgullece mucho y pues me pone muy feliz y quiero seguir adelante. Y lo último que me dijo es que muchas gracias porque más que su maestro también era un amigo para él. Y es por eso que los invito a que sean empáticos con sus alumnos. Nunca sabemos lo que pasan en sus casas y tal vez la escuela también sirve como un refugio. Y también vamos de la mano con otra pequeña anécdota que tuve en la escuela primaria, en este caso fue la de Cholula. Y estas palabras siempre se me van a quedar en la mente. Que la docente a cargo me dijo, la violencia genera más violencia. Y si yo castigo a mis niños con más violencia, va a ser un entorno dentro del aula que no va a ser sano, ¿sabes? Que van a ser más rebeldes, que van a ser más inquietos. Es por eso que en lugar de castigarlos, en lugar de gritarles, prefiero hablar con ellos y preguntarles qué les pasa, qué tienen. Es por eso que también debemos de conocer también esas estrategias para poder solucionar los problemas dentro de nuestras aulas. Porque al final, en un ambiente sano, pues siempre va a haber un aprendizaje de calidad, siempre va a ser un mejor aprendizaje. Y pues bueno, eso sería todo. Eh, Les quiero recomendar mucho un libro que me ayudó igual a tener una visión más extensa acerca de lo que debe saber y que debe saber hacer un docente, el cual fue el Didácticas de las Ciencias Experimentadas eh, en la Educación de Pedro Cañal 2018. En verdad me ayudó mucho bastante este libro porque ahí vienen muchas cosas que nos pueden ayudar a cómo planear,
a las estrategias que podemos utilizar, a lo que en realidad debe saber hacer un docente, a lo que necesitamos para nuestro futuro. Y como dato que espero y no se me haya pasado, es que por último el docente también debe tener una evaluación constante, no solamente para sus alumnos, sino para uno mismo, retroalimentarnos